Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos vivido una semana muy interesante en los mercados. Hemos tenido datos económicos que han movido muchísimo al mercado, que parecía que iban a ser muy malos, luego no eran tan malos, pero en realidad son malos. También hemos tenido resultados empresariales de tecnológicas en Estados Unidos, de empresas muy importantes que han movido una brutalidad sus cotizaciones, movimientos por encima del 10%. Ha sido una semana muy pero que muy interesante. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues en el comentario donde comenzaremos a analizar lo que ha pasado esta semana, comentaremos esos datos económicos, daré mi opinión de la situación que tenemos ahora mismo, luego veremos también esos datos interesantes que he sacado esta semana de la red social X y luego posteriormente analizaremos los índices, veremos en qué situación se encuentran después de esa altísima volatilidad que hemos vivido esta semana, a ver si podemos dar continuidad a ese rebote y alcanzaremos nuevos máximos en los índices en Estados Unidos y en el DAX, porque en el IBEX 35 les hemos llegado a alcanzar en la sesión del viernes, pero hay que analizarlo porque a lo mejor hay alguna cosilla que no nos acaba de convencer y ya posteriormente, por último, analizaré todas las acciones que me habéis ido pidiendo y que tengo acumuladas de estas 2 semanas que no he hecho vídeo. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues esta semana la hemos tenido totalmente marcada por ese dato del jueves del PIB y el del viernes del PCE. También hemos visto cómo hemos tenido muchísima volatilidad entre las empresas tecnológicas de Estados Unidos, las más grandes, porque han presentado resultados, algunas de ellas, y la verdad que todas ellas, cuando han presentado resultados, hemos visto una volatilidad exagerada. Hemos visto acciones como Meta con caídas muy importantes, con Tesla con subidas importantísimas. Al final de la semana veíamos como Microsoft y Alphabet, después de la presentación de resultados, también veían una fortísima subida. Por lo tanto, ha sido una semana muy pero que muy interesante para los mercados. Pero dejando los resultados aparte, como os decía, la clave de esta semana estaba en ese dato del PIB y del PCE, y es lo que nos vamos a centrar en este comentario que hacemos antes de entrar al grano ya con los gráficos. El dato del PIB fue bastante por debajo de lo esperado. En principio se esperaba que este año creciéramos de forma importante, también al igual que lo habíamos hecho el pasado año, pero los primeros datos ya están haciendo notar que quizás el crecimiento que vamos a ver este año no es del todo positivo. Eso en un primer momento quizás puede ser bueno para todos aquellos que están pensando que si el crecimiento se ralentiza un poquito, pues a lo mejor empiezan a bajar antes los tipos de interés. Pero si por un lado tenemos una de cal, pues luego tenemos una de arena. ¿Y cuál ha sido el lado contrario? Pues bueno, que luego cuando veíamos el deflactor del PIB, lo que nos anunciaba es que gran parte del crecimiento del PIB venía provocado por el aumento de los precios. Y eso no es muy buena señal, porque eso nos indica que la inflación va a seguir manteniéndose alta y no va a remitir, como nos estaban contando en los últimos meses. Ya lo sabéis, la inflación dicen que ahora es un bache en el camino, pero los datos nos indican que no es un bache en el camino, sino que está volviendo a repuntar. Por lo tanto, todo el mundo quizás esperaba el peor de los datos en la sesión del viernes del PC, y cuando salió el dato, la verdad que fue malo dentro de lo que se podría considerar un dato malo porque estuvo por encima de lo esperado, pero después de ver el dato del jueves, cuando los mercados caían con fuerza después de ver ese dato en Estados Unidos, pues bueno, como fue malo pero no fue excesivamente malo, pues los mercados, acompañados también con esos resultados de Alphabet y Microsoft, vieron una subida bastante importante. Es decir, ahora ya parece que aunque también veamos que la inflación vuelve a repuntar, el mercado se lo sigue tomando bien. Y esto lo único que hace es reforzar esa idea que venimos comentando durante los últimos meses. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, se va a enfrentar a una situación en la que no va a tener salida, porque ya estamos viendo cómo el crecimiento está reduciéndose bastante respecto a las expectativas, y a la vez los datos cada vez reafirman más que la inflación está volviendo a repuntar, y eso va a impedir que bajen los tipos de interés, o por lo menos que si los bajan no van a tener el discurso de que es porque ya han ralentizado la inflación y además la economía está fuerte. ¿A qué nos podemos acabar enfrentando? Pues que al final veamos que los datos del PIB son muy negativos, que ya no es que haya crecimiento, es que a lo mejor acabamos entrando en recesión, y encima tenemos la inflación de nuevo repuntando. Como mínimo nos enfrentaremos a un escenario de esta inflación, es decir, no tendremos crecimiento y veremos cómo la inflación se mantiene por encima
del objetivo, pero eso sería lo mínimo. La peor situación a la que nos podríamos enfrentar, la que comentábamos en el último vídeo cuando hacíamos el vídeo del resumen semanal, que hay situaciones anteriores en la historia muy parecidas a la actual. Una de ellas fue la de 1929, la gran crisis, la gran depresión que notaron las economías en aquella época, cuando veíamos que habíamos pasado una época de precios muy elevados y empezábamos a ver cómo la economía se empezaba a enfriar. Había habido muchísima liquidez en la economía, muchísima facilidad de crédito, se empezaban a endeudar muchísimo, tanto los inversores como las empresas. En este caso, los inversores yo creo que quizás están bastante menos endeudados que en aquella época, pero cuidado porque últimamente se utilizan mucho productos apalancados, que para el caso podría llegar a ser lo mismo, eso hay que tenerlo en cuenta también. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese escenario. Pasa muy poquitas veces que estemos viendo cómo el crecimiento se ralentiza y los precios siguen aumentando. Y eso es una auténtica bomba de relojería. También se está hablando de que es muy parecida a la situación actual a la que vivimos en los años 70 y 80 con esos aumentos espectaculares de la inflación, pero yo creo que esta vez va un poquito más allá, porque el endeudamiento al que nos enfrentamos es muy gordo. Y es que lo estamos viendo cada vez. La deuda que tienen que pagar los países aumenta más y más y más. Y es que está creciendo de forma exponencial. Y evidentemente es normal, porque para mantener toda la situación de bienestar que ahora mismo se está dando a la ciudadanía, hay que seguir aumentando el gasto público. Y para seguir aumentando el gasto público hay que seguir endeudándose. Si encima lo estamos haciendo a tipos de interés más altos, pues pagamos más intereses. Por lo tanto, parece de nuevo que no salimos de esa encrucijada y que esa economía que nos decían que podría ser la idílica que podríamos vivir este año con inflación controlada y de nuevo crecimiento en la economía, pues parece de nuevo que se complica aún más cada vez que van saliendo nuevos datos en las economías. Hay que tener en cuenta que los resultados empresariales siguen siendo buenos, pero hay que tener cuidado porque tampoco nos van a anticipar que la situación económica se deteriore, ya que quizás son datos bastante atrasados y muchas veces las empresas pues bueno, suelen manipular un poquito a su antojo dentro de la legalidad estos datos para que muchas veces parezca lo que no es. Lo que hay que tener en cuenta es la realidad que tenemos ahora mismo. Yo os lo comentaba en el vídeo del jueves y ya con esto acabamos el comentario. Lo más importante ahora mismo y por lo que se está manteniendo la economía a flote y se va a seguir manteniendo a flote es que haya liquidez. Mientras haya liquidez en la economía, esto se va a seguir manteniendo. Nos seguiremos refinanciando, aunque sean unos tipos de interés más altos, seguiremos pagando más y más deuda, pero mientras haya liquidez, toda la película, toda esta obra de teatro que nos ha montado se va a seguir manteniendo. El problema va a estar cuando falte la liquidez. Algunos pensarán que nunca va a faltar la liquidez, que es infinita. Vale, pues si es infinita la liquidez, aumentará la inflación. Ya hemos visto recientemente, hace un par de años, lo que pasaba con la inflación. Si nos enfrentamos a un escenario en el que se acaba la liquidez, es muy probable que el telón acabe bajándose y se acabe la obra de teatro. ¿Cómo podemos detectar que se está empezando a acabar la liquidez en el mercado? Cuando empecemos a ver que los bancos a pie de calle empiezan a dar unos mayores tipos de interés por los depósitos de lo que están dando ahora mismo. Estamos viendo cómo los depósitos que dan son bajísimos los tipos de interés. Está clarísimo que nada tiene que ver los tipos de interés que nos están dando con lo que deberían dar, quizás respecto a la situación económica y cómo mantienen los tipos de interés oficiales los bancos centrales. Pero ¿por qué no dan un mayor tipo de interés por esos depósitos? Porque no necesitan el dinero, porque se pueden financiar perfectamente con esas subastas del Banco Central Europeo o con esas subastas también en Estados Unidos. Es decir, tienen mucha facilidad de liquidez, pero cuando se empiece a acabar, ya lo empezaremos a notar cómo van a ofrecer más intereses por sus depósitos y ahí es cuando vamos a tener que encender esa lucecita roja de alerta porque a lo mejor la liquidez se empieza a acabar y eso sin lugar a dudas va a acabar pasando factura a los mercados y a las economías. Bien, pero vamos con esos datos interesantes que he rescatado esta semana de Twitter y el primero de ellos la verdad que me llamaba muchísimo la atención, quizá no está tan relacionado con la inversión, pero me llamaba muchísimo la atención, por eso os lo quería presentar. En esta tabla se ve la variación del poder adquisitivo de todos los países de Europa. Y fijaros cómo España
No somos los últimos, pero somos los penúltimos en esta tabla. Y lo que nos viene a representar es que desde el 2001 a 2021 hemos perdido un 2% de poder adquisitivo. Y lo que me llama la atención no es eso, es que tenemos la sensación en este país de que, bueno, pues que se vive bien, que sobrevivimos, que nos podemos ir de vacaciones, que sales, están los bares llenos, estabas de vacaciones, todos los hoteles hasta arriba, y a la vez vemos que el poder adquisitivo es menor que el de hace 20 años, es decir, no se ha creado riqueza. Yo creo que la sensación que podemos tener es que nos estamos acostumbrando a ser pobres en este país. Y muchas veces, hasta que no sales fuera de España y ves una comparativa de cómo viven en otros países, cómo vivimos aquí, los sueldos que tienen, lo que pagan por tener una casa de alquiler, lo que pagan por una caña o por cualquier cosa, y lo comparas con lo que pagamos aquí, no te das cuenta de lo pobres que somos en este país y de lo adormecidos que hemos estado y de lo que nos hemos acostumbrado a esta situación económica que damos como buena, pero que a lo mejor hace 20 años era una mala situación económica. Por lo tanto, pues bueno, simplemente comentarlo con vosotros y a ver, vosotros qué sensación tenéis, comentármelo en los comentarios. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Héctor Chamizo, uno de los típicos que traemos todas las semanas, porque la verdad que pone cosas muy interesantes. Y en esta tabla que tenemos aquí nos muestra cómo en los años electorales, desde el mes de marzo o abril, las bolsas empiezan a recular un poquito hasta el mes de junio. A partir de ahí se mantienen con fuerza al alza y de momento es lo que parece que estamos viendo. Desde el mes de abril las bolsas han empezado a recortar un poquito y si seguimos la pauta que deberíamos tener en otros años electorales, a partir de junio es cuando deberíamos empezar a repuntar. Estos simplemente son estadísticas, por lo tanto tampoco tiene que seguirse al pie de la letra, pero de momento sí que es verdad que se mantiene tal y como es un año electoral. Vamos con el siguiente también de Héctor Chamizo y lo que nos dice es que los insiders de las compañías de Wall Street están en el mayor nivel bajista de la última década. Esto la verdad que es bastante interesante también. ¿Por qué? Porque si los insiders, que son los que entre comillas podrían llegar a tener información privilegiada o quizás la mejor información de lo que puede suceder en los mercados están bajistas, pues a lo mejor esto nos debería ser un poquito, solo un poquito precavidos. Para que os hagáis una idea, fijaros, en el año 2020, cuando pasó todo el tema del coronavirus y el pánico era espectacular entre los inversores, hubo el mayor posicionamiento alcista. Aproximadamente a lo mejor en marzo o abril, es decir, cuando todo el mundo estaba vendiendo y las cosas caían un 10, un 12%, todas las semanas esta gente estaba alcista, es decir, cuidado porque si ahora están posicionados a la baja, a lo mejor se están oliendo que algo puede no acabar saliendo bien en los mercados las próximas semanas o meses o incluso años. Vamos con el siguiente de los tweets de Diego Puertas, que os lo traigo para enlazarlo con el que vamos a ver a continuación. Lo que vemos aquí, que lo hemos comentado muchas veces, es el rendimiento del bono americano a 10 años. Está en el 4,73 o llegó a estar en el 4,73 en la sesión del jueves, tras ese dato del PIB y del deflactor del PIB, donde se veía que el impacto de los precios seguía siendo muy alto. Eso hizo repuntar muchísimo al bono, de nuevo acercándonos, ya poniendo la directa a ese techo que teníamos en el 5%. Lo venimos comentando, algo aquí no está funcionando bien, no es normal que sigamos viendo cómo la rentabilidad del bono sigue estando cada vez más alta y los mercados lo estén obviando totalmente. Esto es un riesgo muy alto, hay muchísima deuda que pagar y si encima le subimos los tipos de interés que hay que pagar, pues esto es una auténtica bomba de relojería. Pero hay que unirlo con el siguiente tweet para ver que aún tiene menor sentido lo que estamos viendo. Fijaros, aquí lo que está comparando es el bono a 10 años de Vietnam, como podría ser cualquier otro país, con el de Estados Unidos. Aquí se ve que el bono a 10 años de Estados Unidos está a 4,70 y el bono de Vietnam a 10 años está a un 2,92. Me da igual Vietnam, si lo comparamos con España, el de España no es está a un 3,40 o 3,30 y pico, algo así. Es decir,
¿Qué sentido tiene que el bono de Estados Unidos esté un 1,80% por encima del bono del de Vietnam? Supuestamente aquí lo que se está pagando es la deuda de Estados Unidos y la deuda de Vietnam. Si Estados Unidos su deuda se paga más que la de Vietnam, lo normal es que tuviera un mayor riesgo de impago esa deuda. Eso es lo que se nos está representando. Y Estados Unidos, su rentabilidad de la deuda, os lo digo, está por encima de la de cualquier país de la Unión Europea. Del de España muy por encima, del de Alemania ya ni os cuento, y del resto de países pasa exactamente lo mismo. Es decir, aquí hay algo que no está cuadrando. ¿Cómo es posible? Yo no le he encontrado todavía ninguna explicación, por más vueltas que le doy. A lo mejor algunos tenéis la panacea y tenéis la explicación a todo esto. Si la tenéis, pues dejadmela en los comentarios y así nos enriquecemos un poquito más los demás. Vamos a comenzar por el análisis de los índices. Y yo creo que lo que debemos buscar ahora es si lo que estamos viendo al final de esta semana ya ha sido el final de la corrección y no es un simple rebote, sino que volveremos a máximos, o si por el contrario es un simple rebote dentro de la corrección que hemos visto y posteriormente continuaremos corrigiendo para buscar ese suelo en la corrección de la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos meses. Vamos a comenzar por el IBEX 35, y la verdad que va a ser el índice en el que hemos encontrado quizás señales más positivas para pensar que vamos a seguir marcando nuevos máximos. De hecho, así es como cerró en la sesión del viernes. Vimos cómo alcanzaba un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que veíamos en marzo. Fijaros, ¿cuál es la pega que le podemos encontrar ahora mismo? Que evidentemente respecto a los máximos que veíamos en marzo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI, fijaros, y que además nos encontramos en esa zona de resistencia que no hemos conseguido superar en los 11.184 puntos. Fijaros cómo se ve muy bien los máximos que teníamos en 2017. Por lo tanto, cuidado, porque si estamos en una zona clara de resistencia, tenemos divergencias no solo en el diario, sino también en el gráfico semanal. Esto lo debemos vigilar muy de cerca, porque si no consigue superar esta zona esta semana con claridad, podría ser un techo muy importante dentro de la tendencia alcista para buscar una corrección como Dios manda, es decir, una corrección bastante importante, una corrección de un 3 o un 4% como la que veíamos las semanas pasadas. Fijaros también cómo tenemos una directriz bajista por aquí, vamos a verlo un poquito más de lejos, que marcaba los máximos de 2009 y los máximos de 2015, fijaros, y pasa muy cerca de donde estamos ahora mismo. Esa zona se encontraría en 11.280 puntos, por lo tanto creo que es una zona con bastante turbulencia, es una zona bastante complicada de superar, y que si le sumamos esa divergencia que hemos visto tanto en el diario como en el semanal, pues la verdad que no pintaría demasiado bien. Fijaros cómo en la sesión del jueves, con la caída, el volumen fue muy fuerte, y en la sesión del viernes, cuando la cotización se recuperó, el volumen no fue tan fuerte. Por lo tanto, cuidado, no sea una subida que no debamos darle demasiada confianza. Fijaros como el gráfico mensual de momento está siendo muy bueno. El cierre mensual, aunque faltan todavía un par de sesiones, la sesión del lunes y del martes, para ya confirmar ese cierre mensual. Por lo tanto, en el IBEX 35 podríamos llegar a pensar que hemos visto ya el suelo en la corrección. Fijaros también con el gráfico mensual, justo nos hemos ido a tocar esa media de 6 sesiones y hemos rebotado con mucha fuerza, y que puede dejar una vela muy buena a final de mes. Es decir, es el índice, vamos a ver qué mejor pinta. Para llegar a la confirmación de que puede seguir manteniéndose al alza, yo creo que la clave está en los 11.184. Lo decíamos esta semana, no necesitamos solo ver un toquecito por encima de los máximos anteriores, sino ver que lo supera con claridad y seguimos manteniéndonos al alza acompañado con volumen. Si eso sucede, seguiremos manteniéndonos con fuerza alza, y quizás el siguiente objetivo está en los máximos que vimos en abril de 2015, alrededor de los 11.900 puntos. De momento, zona de resistencia. Continuamos con el DAX, y fijaros que en el DAX el rebote no ha llegado a tanto. Fijaros cómo la corrección llegó hasta esa zona clave que situábamos, 17.619 puntos, fue al tick clavado a esa zona y a partir de ahí rebotó. Por el momento en el DAX sí que podemos decir que es un simple rebote, porque fijaros cómo no hemos conseguido superar este soporte que teníamos por aquí, en el que cuando le perdió comenzó la corrección más importante. Ahí va a estar la clave ahora, y además tenemos una pequeñita divergencia esta semana entre la cotización
y el RSI. Por lo tanto, ¿cuándo diríamos que ha finalizado la corrección y que continuaremos al alza? Cuando superemos la zona de los 18.275 puntos. Cuando veamos que supera esa zona, sí que podríamos pensar que puede mantenerse al alza. Si por el contrario vemos que vuelve a corregir, mientras no pierda la media de 70 sesiones, que está en la zona de los 17.619 puntos, podríamos pensar que es un simple movimiento de consolidación de la subida tan fuerte que habíamos visto en los meses anteriores y no pasaría absolutamente nada. El riesgo está en perder esa media de 70 sesiones. Si la perdiese, nos iríamos a buscar la zona del gap que tenemos por aquí, los 17.100, 17.200 puntos, donde también podría encontrarse con la media de 200 sesiones. Así que sería un pilar fundamental en la tendencia alcista, que de romperlo se complicaría bastante la situación ya en el medio largo plazo. Fijaros como aquí tuvimos una señal muy clara de venta en el MAC y ahora estaríamos cerca de la señal de compra. Es decir, si esta semana continúa al alza, va a dar señal de compra y vamos a ver cómo supera los 18.275 puntos. Lo que, como hemos dicho, sería muy buena señal. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela esta semana podría llegar a ser bastante positiva, porque parece que nos estamos recuperando, pero tampoco nos llega a decir nada más. Hay que buscar las señales en el gráfico diario. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo la vela que está dejando de momento no es positiva. Es una vela de corrección, podría ser una vela de consolidación, como decíamos, de toda la subida y nada más. Tampoco nos da señales bastante específicas. Continuamos con el Dow Jones. Fijaros cómo este quizás es uno de los índices que peor pinta tiene, porque veíamos la corrección como perforaba ese soporte clave en la zona de los 38.160 puntos, perdía la media de 70. Eso sí, no llegábamos a la siguiente zona de soporte, que estaba a los 37.070 puntos. Ahí empezó a rebotar, intentaba superar de nuevo la media de 70 y la zona de los 38.160 puntos, pero fijaros cómo a final de semana no ha conseguido superar la media de 70. De hecho, parece que está actuando como resistencia. Por lo tanto, eso no es buena señal. ¿Eso que nos indica? Que puede que todavía le quede corrección hasta esa zona objetivo de los 37.070 puntos, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque el Dow Jones de momento nos está marcando que podríamos continuar corrigiendo. Y me parece complicado que Estados Unidos siga corrigiendo y que veamos Europa se mantenga al alza. Por lo tanto, ojito a esto que estamos viendo. Si por el contrario nos equivocamos y vemos que esta semana se mantiene con fuerza al alza, habría que buscar como objetivo este gap pendiente de cerrar por aquí, los 39.540 puntos. Eso nos indicaría que vamos a mantenernos ya en zona de máximos o vamos a buscar la zona de los 40.000. Pues bueno, creo que deberíamos ir con calma porque, como decimos, podría ser un movimiento lateral de consolidación. Es decir, no hay que descartar que aunque nos vayamos hasta la zona de los 37.000 puntos, luego vamos a corregir con mucha más fuerza. Simplemente podemos ver, como decíamos, las próximas semanas y meses movimientos de mucha volatilidad entre la zona de la media de 200 y la zona de máximos, pero que nos cueste seguir marcando nuevos máximos crecientes. Sí que es verdad que en el IBEX 35 esta semana presentan resultados bastantes bancos que tienen fuerza relevante en el índice y estamos viendo como, por ejemplo, presentó resultados el sábado, fueron muy positivos y la subida fue muy fuerte. Ojito, porque si los resultados les siguen comprando los inversores como muy positivos, eso sí que puede hacer que el IBEX 35 se mantenga con mucha fuerza al alza y la subida sea importante y rompa con claridad la zona de máximo. Es decir, que a lo mejor ahí puede haber una distorsión, puede llegar a ser, pero cuidado porque luego al final todo esto se acaba ajustando. En el gráfico semanal, pues fijaros como no es nada buena la vela que estamos viendo en el Dow Jones. Hemos visto cómo intentaba superar la media de 6 sesiones, no ha conseguido hacerlo y hemos retrocedido. Efecto apunta a que la corrección todavía no ha alcanzado su objetivo. Y en el gráfico mensual, pues la vela es muy fea. Fijaros cómo es una vela envolvente bajista. Lo positivo que todavía no hemos perforado la media de 6 sesiones. Si la perfora, mucho cuidado en estas 2 sesiones que nos quedan, porque nos marcaría que la corrección puede ser más importante y quizás tendríamos que entrar a valorar esa divergencia que tenemos en el más largo plazo. Vamos a continuar con el Nasdaq. Y fijaros cómo aquí rompimos el soporte que teníamos en la zona de los 17.840 puntos. Decíamos que la siguiente zona objetivo podría estar entre los 17.300 y los 17.140. Nos fuimos hasta ella y desde ahí ha rebotado de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70 y la anterior zona de soporte, fijaros.
los 17.840. Ahora podría actuar como resistencia para dar continuidad a la corrección. ¿Para irnos a dónde? Pues quizás a buscar la media móvil de 200 sesiones, que fue la que actuó como soporte en octubre de 2023. Es decir, podemos grabar un movimiento muy parecido al que vimos por aquí. Y posteriormente dar continuidad a la subida. Mientras no perfore esa media de 200, no pasaría absolutamente nada. Sí que es verdad que parece que está deteriorada ya la tendencia alcista, que hemos perdido varios soportes, aunque fijaros el rebote no ha sido del todo malo. Aunque de momento parece que estamos atrapados entre zonas de soporte y de resistencia, es decir, no hay que descartar un movimiento lateral de consolidación que sería totalmente sano. Fijaros como la corrección hemos cerrado este soporte que teníamos por aquí, este gap, perdón, y tenemos otro pendiente por aquí, en el que quizás si le va a buscar nos encontraríamos con la media de 200 sesiones. Por lo tanto, no creo que hayamos visto ya el suelo a la corrección, ni tampoco creo que nos esté indicando que vamos a una corrección fortísima, sino que estamos consolidando toda la subida que veníamos viendo anteriormente. Es decir, ni es probable que volvamos rápido a máximos, ni es probable que veamos una caída vertical mientras no perforemos esa media móvil de 200 sesiones. En el gráfico mensual, semanal, perdón, fijaros que el de la semana pasada fue brutalmente malo. Ahora nos hemos recuperado un poquito, pero no hemos conseguido superar la media móvil de 6 sesiones, que había sido un soporte importante en la tendencia alcista. ¿Esto que nos indica? Que puede que todavía nos quede más corrección, es decir, va a la pauta de lo que veíamos en el Dow Jones. Y en el gráfico mensual, pues de momento la vela que está dejando es un poquito fea, sin perforar la media de 6 sesiones. Eso es muy buena señal, porque podría ser una simple corrección dentro de la tendencia alcista que venimos viendo clarísimamente desde diciembre de 2022. Si perfora la media de 6 sesiones, ahí es cuando deberíamos tener más cuidado. Vamos con el SP500, que aquí pues tiene una situación muy parecida a la del Nasdaq. Fijaros cómo nos fuimos a cerrar el gap que teníamos por aquí, que le poníamos como objetivo en la corrección y a partir de ahí hemos vuelto a repuntar. ¿Este rebote ya nos va a marcar que volvemos a máximos? No, de momento no, porque no hemos conseguido superar ese primer soporte que teníamos en los 5.111 puntos. De hecho fue, fijaros, donde llegó justamente en la sesión del viernes. 3 puntitos por encima. Y luego volvió a corregir a cierre. Y además, fijaros cómo podríamos trazar una directriz bajista en la corrección, que no la ha superado, también llegó hasta ella y corregimos. Por lo tanto, todo apunta a que podemos seguir corrigiendo. ¿A buscar qué? Pues si consigue seguir corrigiendo hasta esta zona de aquí. ¿Qué nos encontraríamos por ahí? Los antiguos máximos históricos que teníamos en 2022, los 4.819 puntos. ¿Y qué nos encontraremos ahí también? La media de 200 sesiones. Mientras no perfore esa zona, sería ese pullback tan esperado que decíamos que entraba dentro de lo normal hasta esta zona de aquí, fijaros. Y a partir de ahí podría continuar la tendencia alcista, igual que vimos en octubre de 2023. Fijaros como en esta corrección que veíamos de julio a octubre, también vimos un rebote y luego continuó corrigiendo. Por lo tanto, pues bueno, parece que todo va según lo previsto. Y en el gráfico mensual, de momento la vela que está dejando es una vela simplemente de corrección, se ha apoyado ya, fijaros, este mes en la media de 6 sesiones y de momento ha actuado como soporte. Eso es buena señal. Si la perfora, nos indicará que queda un poquito más de corrección hasta como primer objetivo la zona de máximos en los 4.819. Y vamos ya con el resto de activos que nos marcan quizás de forma adelantada que puede pasar en los índices. Y vamos a ver el VIX. Fijaros cómo se ha cumplido a la perfección lo que veníamos comentando en los últimos meses. Decíamos que en el momento que superase con claridad la zona de la media móvil de 200 sesiones, nos iríamos a los 21. Fijaros, la superó, construyó como soporte y repuntó. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de 21. Hasta los máximos que tenemos por aquí, para acabar formando ese suelo redondeado. Ahora hemos visto una corrección muy fuerte, pero fijaros cómo de momento nos mantenemos desde el antiguo techo del movimiento lateral, que era esa media de 200 sesiones y la media de 70 ahora, fijaros. Estamos justamente ahí, es decir, si esta zona actúa como soporte, lo normal que sería volver a repuntar. Si consigue repuntar de nuevo y se va hasta la zona de 21, cuidado, porque aquí podría coger velocidad y calentarnos hasta la zona de los 31.
que es donde están los máximos que veíamos en marzo. Es decir, si supera esta zona de los 21 ahora porque volvemos a ver correcciones, tendría muy mala pinta. Que por el contrario vemos esta semana que se mantiene por debajo de la zona de 15, nos marcaría que podemos volver a la zona de 28,66. La corrección la daríamos por finalizada y veríamos probablemente a los índices volver a la zona de máximos. Pero de momento no tenemos esa señal. De momento hemos formado la taza y ahora podríamos formar el asa. La confirmación superando los 21 de nuevo. Si le supera, puede que vuele el VIX y veamos correcciones muy importantes en los índices para buscar esos objetivos más bajistas dentro de una corrección importante, de una simple corrección importante de la larga tendencia alcista. Continuamos con el precio del petróleo, que parecía que se estaba frenando un poquito, pero ha sido una simple corrección, fijaros. Teníamos la antigua resistencia, los 65,44, ha ido hasta ella y de nuevo está rebotando. Es decir, sigue la tendencia alcista con claridad. ¿Que superamos la zona de los 90? Siguiente objetivo. Nos podemos ir hasta la zona de 94, 95 aproximadamente. Para seguir marcando nuevos máximos crecientes. ¿Esto qué haría? Que evidentemente la situación de la inflación se sigue complicando bastante, que sigamos viendo cómo la inflación se mantiene con bastante fuerza al alza y que eso complique aún más las decisiones de los bancos centrales, es decir, sería el escenario más negativo. Si por el contrario vemos que ya no consigue superar la zona de 90 y vemos una corrección, sería una señal positiva para la inflación, estaríamos formando un doble techo y podríamos haber visto el fin de toda la subida. Es decir, eso es lo que debemos vigilar ahora. Pero ¿cómo supera estos máximos de aquí? En la zona de 90, cuidado porque todavía le daría más subida y puede que entrásemos en la parte más especulativa de la subida, quizás con mayor volatilidad, donde veríamos subidas muy importantes en su cotización. El gas natural, por otro lado, pues seguimos viendo cómo no frena la caída. Aquí se está notando muchísimo el descenso de la producción industrial, sobre todo en Europa. Está dejando de consumir gas natural, ya sea porque baja la producción, estamos viendo los PMIs manufactureros son muy malos los que tenemos en Europa, o ya sea porque se ha cambiado la producción por gas natural por otras materias primas que quizás sean más verdes, y hay que veamos que el precio del gas natural no deja de caer. Esto sería positivo para la inflación. Vemos cómo ha perdido ese soporte, tenemos la zona de 2. Recordad que se va ajustando este gráfico con los vencimientos de futuros y ahora el soporte estaba en los 2. Y fijaros cómo les ha perforado, es decir, continúa la corrección. Y vamos con la onza de oro, que aquí también parecía que veíamos una corrección importante. Y ahora está intentando darse la vuelta. Fijaros cómo la media de 6 sesiones en toda la subida fue muy importante como soporte. Y ahora, fijaros cómo no ha conseguido superarla con el cierre que veíamos el viernes. Es decir, ahí va a estar la clave. Si vemos que esta semana se mantiene de nuevo con claridad por encima de esa zona, nos iremos a buscar nuevos máximos crecientes. Pero si por el contrario no consigue superarla, podríamos continuar la corrección. ¿Hasta dónde? Pues bueno, podríamos buscar la media móvil de 70 sesiones, quizás en la zona de los 2200 aproximadamente. Eso no haría que se finalice la tendencia alcista, simplemente sea una corrección muy importante y luego deberíamos valorar si se mantiene o no ese soporte o si tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza. Fijaros cómo en todo este movimiento de aquí la media de 70 fue clave. Por lo tanto, ahora también podría llegar a serlo. Y vamos con el último de los activos, que yo creo que es donde está la clave, como hemos venido diciendo los últimos meses. El índice dólar, fijaros, tiene esa tendencia alcista. Sí que es verdad que llevamos un par de semanas que se ha frenado un poquito, pero se ha frenado justamente una zona clave anterior de resistencia, que antes era de soporte y que ahora parece que vuelve a actuar como soporte. Que vemos que perfora esta zona, nos iríamos hasta la media de 70. ¿Rompería la tendencia alcista? No, no la rompería, pero no me gustaría eso para pensar que los índices van a seguir corrigiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quedaría un poquito más de rebote. Podría llegar a cuadrar si pierde la media 70 y así que sí nos confirmaría que hemos llegado al final de la corrección y los índices van a buscar unos máximos crecientes. Si por el contrario vemos que la zona de 105,30 aproximadamente, donde está ese soporte, sigue manteniéndose como soporte y vemos repuntar por encima de los máximos que teníamos hace un par de semanas, nos marcará el impulso hasta la zona de los 108 aproximadamente,
tenemos este soporte por aquí, ya hay cuidado, porque si supera esa zona no tenemos prácticamente ninguna resistencia hasta la zona de máximos. Y eso sería muy mala señal, eso nos indicaría una corrección muy importante. ¿Podría cuadrar con el pullback, por ejemplo, en el SP500 y los 4.819? Podría llegar a ser. Pero creo que si llegamos a ver eso es porque la situación en los bonos en Estados Unidos se está complicando bastante, la inflación ha repuntado mucho y eso sería muy negativo para el medio y largo plazo. Habría que empezar a replantearse o que los bancos centrales empiecen a replantear su política monetaria que estábamos viendo, cuál era su hoja de ruta hasta ahora. Por lo tanto, pues bueno, como decimos, esto nos indica que continúa la tendencia alcista porque no ha roto ese soporte y eso quizá nos indica que le podría quedar más corrección a los índices. Así que conclusiones que podemos sacar, si lo que queríamos ver es si es un simple rebote dentro de la corrección o si ya vamos a volver a máximos, pues yo ahora me decantaría más porque es un simple rebote de la corrección, sobre todo por lo que estamos viendo en el DAX, en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el SP, porque ha sido un rebote pequeñito dentro de la que podría cuadrar en la corrección y además, como veis, en el VIX y en el índice dólar nos indica que les podría quedar un repunte al alza, lo que cuadraría con seguir viendo una corrección, pero por el otro lado el IBEX 35 parece que se está separando de lo que hacen el resto de índices, apoyado principalmente por lo que vemos en los bancos. Entonces ahí es donde tengo la duda, si el IBEX 35 va a acabar haciendo lo mismo que el resto de índices o si por el contrario va a ir por libre y con esa presentación de resultados de los bancos va a seguir marcando nuevos máximos crecientes al alza. Lo que está marcando el petróleo, pues en principio no parece bueno, nos hemos acercado de nuevo a la zona de 90 y eso va a ser negativo para la inflación. Por lo tanto, pues hay que tener bastantes dudas con esos próximos datos que tendremos de la inflación, del IPC, de los PCE, que nos van a marcar que quizás la inflación va a seguir repuntando los próximos meses y que se van a tener que replantear esa hoja de ruta a los bancos centrales y eso es muy probable que no les acabe gustando a los inversores. Bien, pues vamos con vuestra sección, la sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Vamos a comenzar por la cotización de Acciona, que fijaros, llevamos viendo una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo, se ve muy bien el gráfico semanal. Fijaros, teníamos una clara tendencia alcista sobre la media de 270 sesiones, el momento que perdió la de 70 nos hacen saltar las alertas. Fijaros como la media de 200 me actuó como soporte, la perforó, la consolidó como resistencia, eso es muy mala señal y continuamos corrigiendo, es decir, estamos en una larga tendencia bajista de libro. La siguiente zona objetivo por abajo podría estar en los 93. Ese sería el objetivo dentro de la tendencia alcista a largo plazo. En el gráfico diario, pues fijaros, tenemos un soporte muy claro en los 105 y la media de 70 está actuando como resistencia, es decir, podemos seguir viendo un movimiento lateral en esta zona. Si la perfora, es cuando a lo mejor nos tenemos que ir a buscar ese soporte siguiente, como decíamos, en la zona de los 95. Si supera la media de 70, el objetivo es la media de 200, fijaros, lo veíamos por aquí. Pero eso no va a cambiar la tendencia bajista en el largo plazo. Vamos a continuar con la cotización de Acerinox. Fijaros que lleva desde el mes de enero en un movimiento clarísimamente lateral, apoyado en la media móvil de 200 sesiones. Y sí que es verdad que por la parte alta ha intentado marcar nuevos máximos crecientes, pero yo creo que es más un movimiento lateral. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues yo creo que este gap que tenemos pendiente por aquí, visto que ya se ha ido a intentar cerrarlo, como mínimo deberíamos ir a cerrarlo completamente hasta la zona de los 10,50. Y viendo que hemos visto un movimiento parecido por aquí y sigue marcando un máximo creciente, ¿por qué no? Vamos a dar continuidad al mismo movimiento que teníamos. Irnos a buscar un poquito por arriba esa zona de los 10,80. Tenemos marcada la resistencia a los 11 euros, que no está a los máximos de enero de 2022. Por lo tanto, ojito si ahora completa el gap y marcamos un nuevo máximo creciente, no nos vayamos a buscar la zona de los 11 euros. Mientras no pierda la media de 200, puede que sigamos en ese mismo movimiento. Cotización de CaixaBank, fijaros, cuando parecía que llegaba la corrección, subida muy vertical. Lo que estamos viendo en los bancos es muy impresionante, porque parece que no se acaba la gasolina. Sí que es verdad que el volumen que hemos visto en esta última subida nada tiene que ver con el volumen que vimos por aquí. Eso es una señal muy negativa. Además tenemos una divergencia que era muy de esperar. Visto el RSI cuando estábamos
en la subida anterior, estaba en la zona de 91, era evidente que a nada que corrigiésemos iba a bajar mucho el RSI, una nueva subida, íbamos a formar una divergencia. Yo creo que esta subida, antes o después, se va a acabar corrigiendo. Veremos si solo hasta la zona donde corrigió en los 4,63 o si por el contrario la va a perforar por esa divergencia. ¿Hasta dónde podrá subir? Pues es que no se sabe, estamos viendo, es que la subida es muy vertical en los bancos, es que parece que no tiene fin. Y en el gráfico semanal, fijaros, el RSI está en 86, estamos viendo RSIs que no hemos visto nunca sobre compras que nunca habíamos visto en los bancos. Por lo tanto, esto se acabará corrigiendo. Yo lo llevo diciendo unas cuantas semanas. Esto a mí me parece ya más una burbuja que una tendencia alcista. Es decir, parece que estamos llegando al final de toda la tendencia alcista con la subida más especulativa. La duda está hasta dónde llegará. De momento, mientras se mantenga, que siga la fiesta. Si hubiéramos entrado por aquí, yo en mi opinión lo que haría es dejarla correr y cuando empiece a haber señales negativas, soltarla. Y fin de la película. De momento no hay señales negativas. Tenemos una divergencia, sí, pero fijaros la diferencia en el RSI. Es decir, se puede mantener todavía mucho más a la alza y seguir manteniendo la divergencia. Vamos con Grupo San José, que parece que ese techo en la zona de los 4,10 impide que continuemos viendo los máximos crecientes. Por abajo, fijaros, la media de 70. Por lo tanto, está muy bien marcada el movimiento de la cotización. Que supera la zona de 4,10, yo creo que es una señal muy positiva y marcaría el rumbo a los 4,60, esos máximos que tenemos en febrero. Si por el contrario pierde la media de 70, ojito, este gap por aquí, no nos fuéramos a cerrarlo. De momento, ahí seguimos, movimiento lateral entre la media 70, que está a los 3,94 y los 4,10. Vamos con Unicaja, otra de las acciones de las que vemos que sigue la fiesta. Seguimos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI, pero como decíamos con CaixaBank, entonces puede seguir alargando mucho tiempo y seguir viendo subidas. Ahora mismo, fijaros cómo hemos conseguido superar esa zona de resistencia que teníamos en el gráfico. Vamos a ver el gráfico semanal y vamos a ajustarla. Está por aquí en los 1,12. Vamos a ver en el gráfico diario de nuevo. Fijaros, muy cerca donde había hecho máximos en abril y ahora la ha superado. Eso es muy buena señal. Ahora, pues bueno, quizás no habría que descartar una corrección hasta esta zona y seguir manteniéndonos al alza. No pasaría nada. El siguiente objetivo por arriba pues podría estar en la zona del 96, un 95 y el siguiente los 1,37. Si vemos que va superando resistencia a resistencia, tendríamos que seguir buscando nuevos objetivos por arriba. Misma conclusión que con CaixaBank. Estas cotizaciones con una subida tan importante, tan vertical, hay que dejarlas correr. Y cuando veamos señales negativas, asumir que puede corregir de forma más importante y ya, si queremos salirnos. Yo es lo que haría, en mi opinión, de cada uno que haga lo que quiera. Vamos a comenzar con las acciones que ya no son españolas. Fijaros en este caso, subida muy vertical entre octubre y marzo, y ahora pues quizás estamos viendo la confirmación del final de la tendencia alcista. Perdió la media 70, perdió la media 200, la media 200 actúa como resistencia y comenzamos a corregir. Si pierde esta zona de aquí, nos da señal de continuidad bajista. Es decir, que perdemos los 96, cuidado, continuidad bajista. Siguiente objetivo, cerrar el gap en los 88. Aquí podríamos ver un rebote, sí, pero sería para continuar corrigiendo dentro de esa nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos con Datadog, que de momento, aunque parece que se ha frenado toda la subida que veíamos a finales de 2024 de 2023 y principios de 2024, se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Podría ser perfectamente un movimiento lateral de consolidación. ¿Cómo vamos a ver si es consolidación o distribución? Si vemos que pierde la media 70 y nos vamos a buscar ya la media 200 y la perfora, distribución. Que vemos que supera la zona quizás de los 135, podría ser un movimiento de consolidación para seguir buscando objetivos por arriba. El siguiente, en los 160. Fijaros que la subida a partir de aquí puede ser muy importante, ¿eh? Pero cuidado. Fijaros en el gráfico semanal. De momento, podríamos estar formando incluso un techo redondeado. Es decir,
soportes. Muy fina la diferencia entre ese movimiento de consolidación y de distribución. La clave va a estar ahí, en los 134 y en la media móvil de 200 sesiones. Seguimos con Federal Signal y fijaros cómo en este caso continúa la tendencia alcista apoyada en esa media móvil de 70 sesiones y la banda inferior de Bollinger. Fijaros, actuó como soporte de enero, en marzo y ahora en abril. Esa banda inferior de Bollinger. ¿La clave dónde va a estar? Pues fijaros, si no pierde la media de 70 sesiones, continuaríamos la tendencia alcista. ¿Que la perfora? Tenemos la señal clara de que se acaba la tendencia alcista en su cotización. De momento, pues bueno, todo apunta a que podríamos seguir manteniéndonos al alza para buscar nuevos máximos crecientes. Si trazamos la directriz alcista respecto a los últimos máximos, vamos a ponerlo bien, podríamos ir a buscar ahora quizás la zona de los 88 o 90 aproximadamente, y ahí nos seguiríamos manteniendo. Incluso si trazamos la directriz un poquito más atrás, fijaros, cuadraría muy bien con esa zona. Mientras se mantenga por encima de la media 70, como os digo, continúa la tendencia alcista. El riesgo va a estar en perderla, evidentemente. Seguimos con Marathon Digital. Aquí estamos viendo señales ya negativas, un poquito negativas. Fijaros cómo hemos perforado la media de 200, hemos visto un repunte hasta la media de 70 y parece que no consigue superarla. Y ahí va a estar la clave. Pero cuidado, no veamos un repunte hasta la zona, fijaros por aquí, de los 21,45 aproximadamente. Cerremos el gap que hemos dejado y volvamos a corregir. Eso sería muy mala señal. Al igual que no conseguir superar ahora la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué nos marcaría esto? El final de toda la subida. Movimiento de distribución por aquí con muchísima volatilidad y vuelta abajo con muchísima fuerza. Pero que vemos que supera la zona de los 21,60 aproximadamente y se mantiene al alza, podríamos ver un nuevo máximo a la zona de 30. Aquí habríamos visto una ruptura en falso y eso sería una señal muy positiva y, como decimos, nos marcaría el impulso hasta la zona de 30,40, 30,50 aproximadamente. Seguimos con Palantir, fijaros, subida muy importante y ahora estamos en la duda de movimiento de consolidación o de distribución para corregir con fuerza. Esta semana, bueno, hemos visto como iniciar está por encima de la media de 70 sesiones, pero que hay un soporte muy importante, antiguo. Ahora resistencia. Si supera la zona de 22,92, señal muy positiva y objetivo de nuevo a máximos. Vemos que no consigue superarla, cuidado, podría estar comenzando una nueva tendencia bajista. Y la confirmación llegaría en perder la media 200 porque nos iríamos a cerrar este gap en la zona de los 17,50 y daríamos por finalizada la tendencia alcista que llevamos viendo durante el último año, si llegamos a perder la media móvil de 200 sesiones. Vamos con Palo Alto, fijaros, corrección muy fuerte en febrero y ahora tenemos un movimiento lateral. Ese movimiento lateral cada vez vemos que el rango es menor y que está atrapado entre la zona de 261 y la media de 70 sesiones, es decir, clarísimo movimiento. ¿Supera la media de 70? Objetivo primero por aquí, de los 320, y si empieza a cubrir el gap, nos vamos a cerrarlo entero, de los 362. Que vemos que vuelve hasta la zona de los 260 y no la perfora, pues seguimos el movimiento lateral. Y si la perfora, ojito, nos vamos a los 236, que es donde está el siguiente soporte. Los 36, los 35 aproximadamente. Y vamos con la última de las acciones. Fijaros, aquí dimos una caída muy fuerte en el mes de marzo, abril. Ahora hemos rebotado con mucha fuerza, pero no hemos conseguido superar la media de 70 y de 200 sesiones. De hecho, hemos visto un cruce de medias. O esto se recupera rápido y superamos la zona de los 12,90, o esto indica que vamos a seguir corrigiendo. Como mínimo hasta la zona de los 7,80, donde tenemos los mínimos de abril, y si los perfora hasta la zona de 5,40. Que ahora viésemos que supera la zona de los 12,90, pues de nuevo objetivo clarísimo. Los 18,36, que es donde está el siguiente techo. Sí que es verdad que por aquí podríamos tener un soporte, pero
aquí nos habría marcado una ruptura en falso del soporte que teníamos por aquí, los 9.50, 9.90, 10 aproximadamente, y eso nos marcaría un movimiento al alza muy fuerte después de esa ruptura en falso, que nos llevaría sin lugar a dudas hasta los 18.40, en mi opinión. Y hasta que ha llegado el vídeo de hoy, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, vamos por partes. Lo que decíamos por la parte macro, por la parte de la situación económica, cada vez parece que vamos más a ese callejón sin salida, donde vemos que la inflación sigue repuntando y donde vemos que el crecimiento de la economía se está ralentizando. También veíamos esta semana cómo el dato del empleo en España era muy negativo. Empezamos a ver ya señales negativas en el empleo en Europa, y eso no es nada bueno porque el empleo es un indicador que va bastante atrasado. Es decir, parece que los mercados están desoyendo totalmente las señales que estamos teniendo en la economía. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque vemos cómo la economía se sigue manteniendo de forma artificial. Y más aún las bolsas, donde seguimos viendo cómo gracias a esa liquidez se sigue manteniendo las subidas en las bolsas y no vemos correcciones importantes ni vemos una clara tendencia bajista, que es lo que deberíamos empezar a ver para que fuera cuadrando con la situación económica. Se va a complicar muchísimo la situación probablemente en los siguientes meses, porque veremos cómo la inflación no acaba de remitir y veremos cómo la situación económica, el crecimiento se sigue ralentizando. Mientras no veamos una recesión fuerte de las economías, los precios no van a corregir, y eso no va a llegar mientras se siga manteniendo la liquidez, mientras se siga manteniendo esa refinanciación de la deuda. El problema dónde va a estar cuando ya no haya liquidez, pero de momento seguimos viendo cómo se mantiene esa liquidez. Por la parte de los índices, pues hemos visto cómo no parece que vayamos a volver ya a máximos, menos en el IBEX 35, que ya estamos en ellos, y parece más un rebote dentro de la corrección para dar continuidad a la corrección en el momento que finalice el rebote, que podría estar muy cerca de ellos si no hemos encontrado el techo este viernes. Y la clave va a estar en si seguimos viendo esa corrección, si se mantienen esas zonas clave de soporte, porque nos iremos al último de esos soportes que decíamos que debería mantener la tendencia alcista. Si esos soportes les pierde, cuidado, porque aquí empezarían a cambiar ya bastantes cosas. Pero si seguimos la pauta la que veníamos hablando en las últimas semanas, nos podemos enfrentar a unos cuantos meses de muchísima volatilidad, de movimiento lateral, es decir, debería respetar esas zonas de soporte, aunque veamos correcciones importantes, volver a intentar, volver a máximos y ahí volver a corregir de nuevo, es decir, muchísima volatilidad. Y cuando ya se empiecen a confirmar esas señales negativas que estamos viendo en la economía, puede que cambie el discurso de los bancos centrales, y ahí es cuando, sin lugar a dudas, a lo mejor la tendencia clara y principal ahora mismo en los mercados alcista empiece a cambiar. Pero para eso tendremos que acabar esperando. Veremos a ver esa presentación de resultados esta semana en los bancos españoles, que puede marcar nuevas subidas en el IBEX 35, que como vemos está desmarcando del resto de índices, y también de empresas tecnológicas en Estados Unidos, que también presentan resultados esta semana y que sin lugar a dudas también pueden marcar el rumbo de los índices, como hemos visto esta semana con Meta, con Alphabet, con Microsoft y con Tesla, que cuando han presentado resultados el movimiento ha sido espectacular. Así que nos espera de nuevo una semana muy interesante y ya sabéis, la seguiremos muy de cerca en el canal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.